Bienvenidos a una nueva edición del ciclo ¿Cómo pensamos Hispanoamérica? Una iniciativa de la UCEMA, de SESCOS, de Libres en Movimiento y del Instituto Juan de Mariana. Soy Constanza Massina, directora de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la UCEMA. Esta es una iniciativa que consiste en una serie de conversaciones entre tres ponentes a propósito de un tema en particular. El tema que nos convoca hoy es contra la impunidad, violencia, crimen organizado y narcotráfico en Hispanoamérica. La violencia, la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico son falencias estructurales, problemas estructurales compartidos en toda la región que afectan a la democracia, a la estabilidad institucional y, en esencia, a la percepción que los ciudadanos tenemos respecto de la justicia, el Estado de Derecho y la propia democracia. El narcotráfico no es un problema reciente en la región y en estos años y en muchos casos se ha agudizado. Según el cuarto estudio mundial sobre homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, el crimen organizado es el responsable de alrededor de la mitad de los homicidios en América Latina. Le doy la bienvenida a nuestros tres expositores y les recuerdo que la dinámica de este encuentro es justamente una pequeña exposición de parte de cada uno de ustedes, de unos 5 o 6 minutos, para que después podamos intercambiar ideas, dialogar, una serie de preguntas y respuestas entre nosotros. Nuestros tres expertos en estos temas justamente son Oscar Escalante, Ricardo Ferrer Picado y Diego Pérez Enríquez. Oscar es fundador y director de Creo Perú, licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica de Perú, es máster en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca. Durante su formación universitaria mostró interés en las relaciones internacionales y en los estudios en seguridad. Su línea de investigación doctoral se centra en la democracia liberal y el populismo. Ricardo Ferrer Picado es abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde también cursó la magistratura en Inteligencia Estratégica Nacional. Es egresado del Centro William Perry, habiendo participado en dicha institución en diversos seminarios y jornadas, así como recibió también capacitaciones por parte del FBI y del Center of Homeland Defense and Security. Ejerció varios cargos en el Ministerio de Seguridad de la Nación y su equivalente en la ciudad de Buenos Aires, y actualmente se desempeña como director nacional de inteligencia criminal de la República Argentina. Diego Pérez Enríquez es doctor en ciencia política, es magíster en relaciones internacionales con mención en política internacional, ha sido decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAIN, de Ecuador, docente investigador titular en la Escuela de Seguridad y Defensa del IAIN y profesor visitante en el área de estudios Ciencias Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar. A todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Si les parece, arrancamos por Diego, es decir, por el último que nombré. Después seguimos con Ricardo y luego contigo, Oscar, si están de acuerdo con estas pequeñas introducciones, ideas principales que cada uno de ustedes quiere compartir. Así después podemos ya abrir al diálogo entre nosotros. Perfecto, Constanza, muchísimas gracias y un gusto, Oscar y Ricardo, compartir este espacio con ustedes. A ver, yo quiero comenzar quizás retomando una de las líneas de esta convocatoria que tenemos, ¿no? De esta conversación, porque justamente creo que el título, cuando partimos de hablar de contra la impunidad, me parece que algo que vamos a encontrar recurrentemente en la región es el problema de la impunidad, lo que a su vez nos remite a que el problema de penetración del narcotráfico, el problema de las acciones violentas que cada vez son quizás más evidentes y más fuertes, todos estos problemas al final del día terminan llegando al centro de la cuestión, que es el Estado, y que es un Estado que lamentablemente ha ido perdiendo capacidades de respuesta, pero que además desde los gestores, desde los administradores del Estado, han perdido interés o voluntad, ¿no? Y esto se puede discutir, en torno a proveer respuestas contundentes y en torno a contener de alguna manera la expansión de estos fenómenos, ¿no? Entonces,
yo creo que cuando hacemos una mirada transversal a los fenómenos de la región, y en un minuto más me refiero al Ecuador, pero cuando hacemos una mirada transversal a los fenómenos de la región, en todos los casos vamos a encontrar con que hay una penetración mayor del narcotráfico. En todos los casos nos vamos a encontrar con acciones cada vez más violentas de organizaciones criminales transnacionales, y en todos los casos también nos vamos a encontrar con una preocupación sustancial en torno a cómo la corrupción, en torno a cómo las acciones de los políticos al final del día pueden terminar avalando estas líneas de acción o de gestión perversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que con lo que nos encontramos, y el Ecuador es un caso muy puntual y muy específico para mirar esto, con lo que nos encontramos es con un proceso grande, grave de desinstitucionalización, es decir, los mecanismos de mediación de la relación Estado-sociedad han tendido a debilitarse profundamente. Al mismo tiempo, hay una dosis importante de desconfianza pública frente a a la forma como el Estado podría proveer respuestas a estas demandas sociales. Y finalmente, creo que particularmente en términos de la seguridad para el Ecuador, hay un problema de pérdida de capacidades, sí, pero sobre todo de pérdida de miradas estratégicas en torno a qué hacer con la seguridad, ¿no? Es como que de alguna manera se nos retiró una suerte de velo de inocencia, y un buen día el Ecuador tuvo que pasar de pensar en unas miradas y unas visiones muy clásicas, muy tradicionales de seguridad westfaliana, a enfrentarse con el siglo XXI y la plétora de dimensiones de la seguridad, ¿no? Y siento que nuestro sistema no ha sido suficientemente hábil ni suficientemente perspicaz para poder administrar estas otras dimensiones, ¿no? Entonces hemos tendido a quedarnos enredados en la problemática y en el diagnóstico, pero las capacidades de respuesta desde lo público han tendido a ser sumamente limitadas debido a una serie de problemas que yo los cifraría principalmente en una desconcentración, en una pérdida de capacidad para entender cómo responder a al núcleo del problema del Estado. Muchas gracias, Diego. Qué interesante. Yo te escuchaba y me surgió la pregunta de lo que nosotros hablamos siempre, ¿no? Respecto de esta pérdida de capacidades, de esta desconfianza pública hacia el Estado. ¿Cuál es el rol de las élites, ¿no? De las élites en particular en Ecuador, pero en general en América Latina como responsables de estos procesos. Pero bueno, es algo que nosotros usualmente charlamos. Después, si querés, volvemos sobre eso, así lo escuchamos a Ricardo entonces. Bueno, antes que nada, muchas gracias Constanza, Oscar, Eduardo y Diego, así como a los auspiciantes de esta excelente iniciativa como el Instituto Juan de Mariana y CEFES. En rigor, lo que me gustaría es brindar una mirada estratégica muy breve y reseñarla. Particularmente soy, antes de introducirme en la temática, soy de los que cree que Ecuador, que era uno de los países más seguros de América Latina tan solo en el 2017, es una, si no la principal, víctima del fallido proceso de paz de Colombia. Pero podemos indagar al respecto. Sin embargo, me gustaría dar la primera aproximación estratégica a nuestra América Latina e Iberoamérica, por la que la impunidad, la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico son dimensiones de ataque a la democracia y a las instituciones liberales que comprendemos, y cómo esos ataques asimétricos carecen de una respuesta eficaz en gran parte de los estados. Y digo gran parte de los estados porque en algunos los estamos aprendiendo, los hemos estudiado, y no solamente los respondemos con el vigor y fortaleza y el monopolio de la fuerza estatal por medio de las fuerzas de seguridad, sino también multidimensionalmente. Pero esto amerita una respuesta global porque es transnacional, y para ello quiero dar mi primera mirada para después evaluar y reflexionarla en la medida de lo posible juntos, de en dónde estamos parados. Entiendo que el canal de Panamá está secando, esa crisis de flujo marítimo va a generar
un corrimiento del tráfico marítimo hacia el estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos para el paso bioceánico, lo que implica que Venezuela va a pelear y va a ampliar su amenaza a la seguridad con no solamente los piratas del Caribe, sino una suerte de sofisticación que ya se está operando en el Mar Rojo con los Houthis armados por Irán y que es una injerencia externa a nuestro hemisferio y particularmente a nuestro subcontinente, que confluye con los intereses de Venezuela en el pequeño franja atlántica, donde hay explotaciones en disputa con Guyana y hay hasta una puesta en práctica de maniobra distractiva terrestre por el reclamo del Esequibo, que en rigor es eso, es una maniobra distractiva, puesto que las principales amenazas son marítimas y las respuestas podemos ensayarlas, pero sin lugar a dudas carecemos en nuestro subcontinente de dar la respuesta global a este desafío en el paso bioceánico que por primera vez no va a estar controlado por potencias occidentales. Vemos allí la presencia de China, vemos la presencia estelar de Rusia y desde luego de Irán con estas lanchas Majid 2 rápidas que junto con los submarinistas venezolanos, que son los únicos los únicos que ganan disciplinas cuando hacen los Army Games, entre los Estados Unidos, entre los rusos y entre otros aliados como los chinos y los iraníes, que pueden complicar la situación. No obstante eso, se advierte que hay una gran escalada de Rusia en la que va a facilitar el armisticio que va a, sin lugar a dudas, consumar Trump en sus primeras semanas de gobierno, lo que implicará otro desafío que es el libre tránsito de los rusos por América Latina y por el espacio Schengen, pero que va a fortalecer la posición occidental, por un lado, de los Estados Unidos en particular, para que Europa tenga gas barato o energía accesible, lo mismo que pueda costearse sus propios fondos de la OTAN y aliviar las arcas norteamericanas. Sin embargo, también a favor estará que Rusia ya no será un alfil que dependa día a día y cotidianamente de China, sino que podrá tener algún planteo propio. Sin embargo, va a haber válvulas de escape y esta que vemos en América Latina con el Esequibo y con la Franja Marítima, no es la única. La otra que advierto es en Bolivia y no solamente su conflicto interno, como ustedes saben, gran parte de la expertise iraní es el de generar caos político y aprovecharse de sus oportunidades. De los rusos es a muy bajo coste generar narrativas y de los chinos son los que finalmente ejecutan el largo plazo. En Bolivia vemos no solamente la frontera con estos tres países que componen un eje, sino con lo que es nuestra seguridad doméstica en la Argentina, en Paraguay, en Chile, como también en Perú, sin dudas Colombia. No solamente me refiero a las cuestiones del terrorismo, que recientemente se han hablado y son de público y notorio conocimiento, sino también al Tren de Aragua. Asimismo, me quiero concentrar en la capacidad que puede haber si hay un estallido, además del económico y político y social en Bolivia, la situación asimétrica de no solamente las narrativas, sino también las migraciones, que no solamente irían hacia los Estados Unidos, como los últimos años se han dado desde en caravanas organizadas por el crimen organizado pasando por Centroamérica, sino por el sur, y podrían hacer que un país que se está ordenando como Argentina termine por hacer esos esfuerzos en vano o tensarlos muchísimo. Y hay que ver hasta cuánto estamos preparados. Y finalmente la salida al mar para justificar una cohesión nacional. Ante todo esto, creo que es imprescindible una unidad de esfuerzo, la cooperación internacional y la resiliencia estatal va a estar dada simplemente no en la respuesta que pueda haber de las fuerzas, pero en la inteligencia
y en la mirada estratégica de responderla. A los ataques asimétricos no se les gana con más fuerza, se les gana con más inteligencia. Gracias, Constanza. Excelente, Ricardo. ¿Cuántas cosas, cuántos temas tenemos ya en estos breves minutos? Ricardo introdujo el tema China, el tema Rusia, el tema Trump, pero deslizó al inicio una pregunta que me parece súper interesante para que después la conversemos. Ecuador como víctima del fallido proceso de paz de Colombia. Y me gustaría que ustedes después vuelvan sobre este tema. No Diego vos particularmente, pero cada uno desde su conocimiento de cómo ha afectado a la región ese fallido proceso de paz de Colombia, la llegada de Petro y demás, y también por la relación con Rusia y China, ¿no, Ricardo? Vamos ahora entonces con Oscar y después seguimos entonces con las preguntas. Gracias, Oscar, te escuchamos. Muchas gracias, Constanza. Primero, agradecer la oportunidad de compartir también con Diego y con Ricardo este panel, esta mesa, y también agradecer a las instituciones organizadoras. Yo, en primer lugar, desde mi formación de politólogo, al momento de enfrentar la participación en este panel, quisiera sacar una reflexión desde una experiencia cinematográfica. O sea, cuando nosotros hemos visto, creo, la película del Padrino, en la primera película, cuando se va viendo que el padrino es visitado por una persona que le dice, mi hija ha sido violentada, la justicia me ha fallado y yo quiero que usted haga justicia, porque el sistema institucional del gobierno para la búsqueda o del Estado para la búsqueda de justicia le ha fallado y o él siente o tiene la percepción que ha fallado y busca una justicia paralela. Esta pequeña nota que se puede ver desde lo cinematográfico, para mí me lleva un poco a la reflexión de los apuntes que tiene Miguel Ángel Centeno, cuando Miguel Ángel Centeno habla de la teoría del Estado en América Latina y la correlación que tiene con el ejercicio de la violencia dentro del territorio, y cuando habla efectivamente, como ha señalado Diego, el tema de la debilidad institucional o la debilidad estatal y la violencia, porque los estados débiles, o sea, no pueden proveer seguridad, justicia o servicios básicos. Y aquí, por ejemplo, yo saco a colación el caso peruano, que en el último trimestre ha vivido una ola de criminalidad y hemos tenido un paro de transportistas, y el paro de transportistas no es porque había un peaje nuevo, no era porque subía la gasolina, sino era porque eran víctimas de crimen organizado, de extorsionadores que no les permitían trabajar y estaban reclamando al Estado que por favor les provean seguridad para que puedan salirse a ganar el pan en el trabajo del día a día. También hay un fenómeno vinculado a la heterogeneidad estatal en América Latina, creo, es decir, no todos los estados son iguales, no todos los estados han respondido de manera igual, y aquí también viene, me parece, lo que tú ya, Constanza, habías comentado como una pregunta del rol de las élites, porque, por ejemplo, un país que en la región era un poco visto como un país seguro, hoy tiene una percepción y de victimización y de ocurrencia de delitos como es Chile, pero claro, tienen un nuevo fenómeno que ya Ricardo ha introducido, el tema de Tren de Aragua, que es el crimen transnacional asociado a los flujos migratorios irregulares por el éxodo venezolano que ocurre en la región, y las élites en el diseño, en la identificación del problema público lo tienen, pero en el diseño de la política pública de respuesta al cuestionamiento es si es que logran comprender ese fenómeno para dar respuestas dentro del Estado de Derecho, porque lo usual es ir hacia un populismo punitivo o hacia soluciones de imposición de fuerza y orden, jugando en los límites del Estado de Derecho. Luego también un poco, y yo creo que hay una reflexión grande aquí en la academia, por decirlo en términos muy generales, sobre cuál es la influencia del proceso de gestación de los estados en América Latina. Es decir, nosotros veníamos siendo virreinatos y luego hay un debate muy interesante en que pasamos a ser repúblicas, y las repúblicas requieren unos determinados ejercicios de virtud ciudadana, determinados ejercicios de ensartamiento de las instituciones o enraizamiento de instituciones para que puedan actuar de manera efectiva. Y hay un debate, o yo he podido, al momento de preparar un poco esta ponencia y revisar, hay un debate abierto en qué tanto influye ese legado histórico de la constitución del Estado en la capacidad que tienen los estados para hacerle frente a la violencia, ¿no? Y solamente como apuntes de Perú, porque es un poco lo que
lo que tengo de realidad más cercana es, en Perú, por ejemplo, ha aumentado la percepción de inseguridad de transitar, ha incrementado a un 87% de la ciudadanía, el 63% de los ciudadanos consideran que la inseguridad ciudadana ha empeorado y puede ser que este sea un factor, un clivaje electoral en el próximo proceso del 2026 y podamos tener un debate como el que se ha dado en la elección norteamericana, donde Donald Trump también ha visto o ha puesto sobre la mesa el crimen internacional, las redes de tren de agua y cómo se enfrenta a este problema. Lima Metropolitana, la capital, que concentra un tercio de la población a nivel nacional, es la que conlleva el mayor número de delitos, de ocurrencia de delitos a nivel nacional, que es el 20%, y lo que tenemos es un incremento de homicidios, un incremento de robo agravado, un incremento de victimización en trata de personas, sobre todo en flujos de migrantes, y luego disputas por los territorios de la microcomercialización de droga, ¿no? Al haber se producidos flujos migratorios en un mercado laboral que ya tenía un 70-60% de informalidad, se ha tenido que ir hacia también la disputa de estas cuestiones criminales. Las personas han tenido que buscarse la vida de alguna forma, entiendo, no lo justifico, pero hay también una influencia en ese sentido, ¿no? Y el tema del sicariato, ¿no? Ha habido un auge del sicariato, más o menos un 15% del aumento del índice de sicariato, y esto genera un cuestionamiento muy profundo al Estado, un cuestionamiento muy profundo a los actores de lo que es la administración del sistema de justicia. Ya hay proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso peruano, por ejemplo, en términos de que ponerle la carga de la prueba a la Fiscalía para que los operadores del Ministerio Público sean mucho más eficientes y los delincuentes no sean atrapados por la policía y en 24 horas estén en la calle, porque eso genera una sensación, como decía este Diego, de impunidad tremenda al ciudadano. Porque es, me robas, me matas por un celular o por lo que fuera, y luego te veo tan campante en la calle, ¿no? O sea, yo he querido hacer un paneo en ese sentido, de un poco de lo que es teoría del Estado y ir viendo un poco cifras de lo que es la realidad peruana como un ejemplo de la correlación que tiene la ocurrencia de crimen con las capacidades del Estado, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Ahora sí abrimos al diálogo y a las preguntas, más allá de las preguntas que ya hemos deslizado. A partir de lo que decía Oscar, a mí me queda esta pregunta, Oscar. Digo, incluso tomando la literatura desde el punto de vista de lo que voy a denominar liberalismo político, dentro de ese gran paquete del liberalismo, donde tenemos desde los liberales clásicos, los austríacos e incluso un Nozick. Para el mismo Nozick hay funciones que son indelegables, insustituibles y que las cumple el Estado, como la defensa, la seguridad y la justicia. Y justamente me parece que este panel y las reflexiones de todos ustedes van encaminadas a dar respuesta a cómo el Estado en última instancia puede recuperar esas funciones fundamentales frente al descrédito que hoy tiene frente a los ciudadanos. Y ahí también la pregunta que se me aparece y la dejo, si alguno quiere la toma o no, son libres de dejarla en el aire, si Bukele es la respuesta o Bukele aparece en el horizonte cercano como la respuesta frente a esas incapacidades del Estado justamente para, no, bueno, yo me ocupo de la seguridad ciudadana. Ricardo, seguimos con vos. Bien, la respuesta a esa no la puedo dar en este momento porque es un proceso en desarrollo. Sin lugar a dudas, nadie puede dudar que es exitoso. Hay que ver si es sustentable en el tiempo, ¿no es así? Y ahí sí es liberal. Si no es sustentable en el tiempo, sería iliberal. Ahora, lo que quiera en claro que la respuesta, como han dicho los preopinantes, tiene que ser desde el propio Estado de Derecho y los estados de derecho están en total condiciones, sin caer en ningún tipo de demagogia ni populismo, de hacer frente con sus herramientas legales a la trata de personas, a sicariato y a todo desafío de la seguridad del Estado. Y quiero enfocarme particularmente en uno, que las cárceles latinoamericanas son realmente las que son de estados federales confederadas, las que son estaduales. En definitiva, muy pocas tienen inteligencia criminal y todas, absolutamente, son parte de un cogobierno y como son estados fallidos que no tienen dinero,
podemos dar el ejemplo del Tren de Aragua, que empezó con un Estado que no podía mantener cárceles, entonces abrió el juego a las propias organizaciones que le garantizaban cierto orden y estabilidad, logrando incluso que sean socios con el Estado, lo que implicó que después cuando había faltantes en los... Estoy hablando y dando saltos importantísimos, que esto es para tratar muy especialmente, y lo puedo hacer, pero en otra oportunidad, que cuando había faltantes en supermercados, porque no había importaciones, el contrabando sí lo manejaban estas organizaciones y las abrían a la comunidad para que vayan a comprar los quehaceres diarios, al punto tal de que abrieron hasta supermercados, piscinas, Starbucks, entre otros, y eran los proveedores de la comunidad. En concreto, en el estado de Aragua, en la cárcel de Cocorón, donde todo y comenzó hasta que después el propio Maduro empezó a liberarlas para poner presos políticos y otras cerrarlas. Pero sin embargo, cuando uno ve la experiencia de Chile, que es uno de los lugares más afectados por el Tren de Aragua, podemos advertir que eh, venezolanos migrantes con armas larguísimas o muy pesadas no ponían ninguna resistencia a ningún carabinero que los detenía, como si fuese una política de copamiento de esos establecimientos penitenciarios, en donde ya todo tiene precio y valor, desde no ser violado hasta consumir, hasta tener un remedio, hasta bañarse, hasta tener un jabón, de modo tal que es una dimensión nueva de negocios que no debemos dejar del costado y ni mirar con superficialidad, y que las organizaciones criminales desde allí, además, interfieren y cooptan y entrelazan a autoridades y funcionarios, no solamente estatales, sino de la política, donde después llegan hasta el Poder Judicial y las fiscalías. Creo que eso se tiene que responder desde el Estado de Derecho y finalmente, cómo lograr la legitimidad. Y doy un ejemplo concreto. El día domingo salió y se hizo público aquí en Argentina, en este momento estoy en Córdoba, un video donde después de un gran éxito de bajar los homicidios en la ciudad de Rosario, resulta ser sustentable a diferencia de otros y en tan poco tiempo, se llamaba y desafiaba con más violencia al Estado. Entonces se tomó la decisión de que sin centralizar para que no haya otros y promoverlos, de hacerle frente y no dejarlo pasar, y con información brindada por los propios ciudadanos, con la confianza que brinda el propio Estado en las líneas telefónicas de llamado, se brindó información y en pocas horas se logró determinar dónde fue. Con lo cual eso es un éxito doble, no solamente de haber desbaratado una organización que amenazaba la estabilidad, sino también de la confianza que se recobró por parte del Estado al saber que esa información no es vendida ni brindada a organizaciones para que tengan su ventaja. Y bueno, son pasos que se van dando con muy poco, muy lentamente, pero que también con mucha rapidez pueden volverse atrás, de modo tal que el Estado, vuelvo a decir, tiene todas las herramientas para no ser ni demagógico ni populista y brindar con total goce de las instancias de derecho democrático y liberal en democracia las respuestas para robustecer el sistema de seguridad pública. Gracias, Ricardo. Solo para los que nos están escuchando, esto salió el domingo 1 de diciembre, fue una amenaza de un grupo a la ministra Patricia Bullrich, si yo mal no recuerdo, ¿no, Ricardo? ¿Y alguien más habían amenazado? Al gobernador de Santa Fe Ahí el día está, al domingo gobernador de y el Santa Fe. día jueves se encontró el lugar y se allanó Excelente. y se determinaron los responsables, con información brindada por la ciudadanía. Gracias, Ricardo. ¿Diego? Claro, pero, o sea, retomo la reflexión desde ahí, porque me parece que en todos esos casos, a lo que nos enfrentamos es a un proceso de comenzar a cuestionar la existencia del Estado, ¿no? Es decir, estos actores no solamente que se han quedado operando desde la lógica y desde el costado de la criminalidad, sino que están haciendo un esfuerzo concertado para reemplazar a la estatalidad en algunas de sus dimensiones. Y aquí yo justamente retomo algo que tú decías, Constanza, porque vuelves sobre el clásico NOSIC, ¿no? Defensa, seguridad y justicia como responsabilidad del Estado. Y cuando uno comienza a mirar las operaciones de estos actores, me refiero al crimen organizado transnacional, cuando uno comienza
a mirar sus operaciones en el territorio, se renueva esta imagen que mencionaba Oscar, ¿no? El criminal proveyendo seguridad, el criminal ejerciendo acciones de justicia, pero además generando algo que los estados han vuelto deficitarios en generar, que es una noción, una línea de horizonte sobre por dónde puede pasar tu posibilidad de supervivencia, ¿no? Y yo retomo acá un caso muy dramático para el Ecuador. Hace 6 meses atrás, un año, hay el asesinato de un policía por parte de un chico de 13 años, ¿no? Eh, este chico vinculado a alguna organización criminal, y claro, la discusión era sobre cómo juzgarle y demás, pero más allá de esa línea de discusión, el centro del problema pasaba por mirar los indicadores socioeconómicos del país, ¿no? Este chico había sido criado en una de las zonas, o en la zona más deprimida del país, que históricamente, por lo menos 20 años atrás, venía mostrando ya indicadores desfavorables en todo, en salud, en educación, en deserción escolar y demás, ¿no? Entonces, claro, ante la falta de oportunidades, ante la falta de un horizonte, esta gente termina encontrando en vincularse a una organización criminal la posibilidad de sobrevivir ese día, ¿no? Y quizás sobrevivir un día más, pero esto sumado a una serie de elementos culturales que vienen de la mano de esta suerte de normalización de la violencia como una forma de resolución de conflictos, terminan haciendo que se construya una suerte de entidad paraestatal o de entidades, varias entidades paraestatales, que le comienzan a competir al Estado en esas mismas dimensiones, ¿no? Y con esto cierro, pero es que lo de las cárceles yo creo que es algo sobre lo que hay que volver los ojos, porque, claro, es el indicador, el foquito rojo que se prende en el panel del auto, ¿no? Que te dice que algo está funcionando mal en la gran maquinaria del Estado. Y acá en Ecuador, durante el periodo de la pandemia, por ejemplo, con un Estado contraído, un Estado que se hizo hacia atrás en muchas dimensiones, eh, en el espacio de las cárceles se permitió que las organizaciones criminales se encarguen básicamente de proveerle salud, alimentación, cualquier cosa que pudieran a las personas que estaban presas, porque el Estado no podía más, no acertaba a administrar nada más de esto con quienes estaban libres, mucho menos con quienes estaban presos. Entonces se cedió, entre comillas, de ese espacio y, claro, ese espacio fue no solamente tomado dramáticamente, sino que se ha vuelto uno de estos espacios que dentro del territorio nacional, el espacio donde por esencia deberías de ejercer soberanía, no la ejerces, ¿no? Tienes un vacío absoluto allí de capacidades de control y demás, que incluso ahora en medio de este conflicto armado no internacional que se decretó en enero del 2024, incluso ahora no hay una recuperación plena del control de las cárceles. Entonces, tienes ahí un problema finalmente, siento yo, de competencia frente al Estado, ¿no? Y yo ahí solamente quiero plantearle una duda a Ricardo, porque me queda dando vueltas justamente la inauguración del puerto de Chancay ahora en Perú, ¿no? Y me interrogo sobre cuáles van a ser los efectos geopolíticos para la región y sobre todo los efectos geopolíticos para las economías ilegales de la región, ¿no? Sabemos que hay dinámicas de contaminación de puertos y demás, de contaminación de embarcaciones, y me queda dando vueltas sobre cómo el impacto que este puerto va a tener en las economías legales puede también tener un reflejo en las ilegales, ¿no? Gracias, Diego. Qué interesante esta última pregunta, reflexión. Oscar, estoy segura de que vos tenés algo que decir sobre ese puerto en Perú también. Ricardo, ahora volvemos con vos, pero Diego, yo tengo una reflexión sobre lo que vos decías, porque lo que contaste que había pasado en Ecuador el año pasado, nosotros durante 20 años lo escuchamos con el kirchnerismo, y quizás después, Ricardo, vos quieras hacer un comentario al respecto o no. Respecto de si un chico menor de 17, 20, no importa si es menor, mayor, un chico joven, sale a matar, es porque la culpa es de la sociedad. Y esto, digo, como sociedad también creo que hay un punto donde tenemos que debatirlo, y digo, cuánto es responsabilidad individual y cuánto es responsable la sociedad de que no le dio oportunidades y etcétera y bla, bla, bla. Como yo estoy del lado de la responsabilidad individual, digo, a pesar de,
Y como creo en la acción humana y que cada uno puede romper sus círculos viciosos, para mí pesa siempre la responsabilidad individual. Y me parece que que el kirchnerismo, el correísmo, juega mucho, ¿no? Con esta narrativa de no, pero no, porque la sociedad entonces justifico lo que en verdad para mí no hay manera de justificar, que es que una persona mate a otra independientemente de todo, ¿no? No tengo manera de justificarlo. Así que bueno, no sé si después alguno quiere retomar ese tema, no, porque tenemos tantos temas y nos vamos quedando sin tiempo. Así que vamos ahora con Oscar. Te escuchamos, Oscar. Gracias, Constanza. Mira, yo quisiera retomar un poco el debate que ha planteado Ricardo en base a, a lo que tú abriste, ¿no? Esto de liberalismo, que es una función del Estado, y que ahí hay que encontrar lo que es la justicia y la seguridad, y si es que Bukele es la respuesta, ¿no? Yo creo que efectivamente esto es un proceso en desarrollo y que es un poco difícil dar una respuesta o una valoración total del fenómeno, pero yo hace un par de semanas en una reunión con un think tank aquí en España, en Barcelona, claro, habían muchas personas de la región de Hispanoamérica y muchos eran conscientes de que ante el desborde del Estado, porque la seguridad y la percepción de inseguridad y la victimización está siendo transversal. O sea, yo creo que el fenómeno de Tren de Aragua está afectando a todos los países de manera eh, sobre casi homogénea, con más o menos capacidad mediática de recoger qué es lo que sucede en cada país, pero estaba muy presente que ante ese fenómeno habían dos posibles respuestas, o lo que se está haciendo el fenómeno Milei o el fenómeno Bukele. Claro, son dos procesos abiertos que están en desarrollo, no se puede hacer una valoración total, pero sí creo que en el caso del fenómeno Bukele, dentro de lo que podemos ver como parte de la política de seguridad, hay cuestionamientos, me parece, en torno a la vigencia del Estado de Derecho. O sea, es una persona que es un político que, vamos, ha implementado una política de mucha mano dura en un territorio de 6 millones de habitantes, lo cual no es extrapolable al resto de países, porque, por ejemplo, Perú tiene 5 veces más de población, Argentina asumo que mucho más, pero claro, ya hay cuestionamientos sin resolver de cuántas personas están ahí sin una orden fiscal, sin una sospecha objetiva, con una garantía total de sus derechos individuales frente al sistema de justicia. ¿Cuántas personas han muerto en condiciones sombrías dentro de las cárceles de Bukele? ¿O cuántos de estos podrían haber, o sea, haber tenido algún tipo de negociación, o sea, operadores del sistema del gobierno con operadores del crimen organizado del Salvador, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestionamientos que yo, por lo menos, de manera objetiva, no las veo dentro del fenómeno Milei. O sea, Patricia Bullrich está implementando una política de seguridad, el tiempo se verá si es que da resultados o no, pero uno no ve ese tipo de cuestionamientos en Argentina como los cuestionamientos de implementación de política de seguridad como en El Salvador. O sea, yo sí creo que efectivamente es un proceso abierto y en desarrollo, pero ya hay algunas señales de qué es lo que debería verse dentro de los países. Y recogiendo lo que dice Diego, efectivamente, yo creo que el problema de la seguridad es un cuestionamiento a la esencia del Estado. Y en el Perú tuvimos también un caso muy emblemático de un sicario juvenil que se apodaba, el alias criminal era Gringallo, pero era un menor de edad, era uno de los más buscados por la policía hasta que lo logran capturar, se fuga del centro de reeducación de menores. Y claro, ahí se pone en evidencia el debate de la efectividad de las políticas, porque efectivamente hay una mirada de largo aliento que tiene que verse en términos de todas estas personas, o sea, en las ciencias sociales uno puede ir viendo y hacer un análisis, ¿no? De todas estas personas, cuáles son las variables que están correlacionadas para que caigan o terminen en el sistema de violencia, ¿no? Yo tenía un profesor en la universidad que nos decía de economía que el robo para él era una forma de redistribución de la riqueza, porque eran personas que no tenían cómo estar dentro del sistema institucional. Ahí me parece una cuestión de largo aliento que el Estado tiene que analizar, tiene que ver bien, o tenemos que, los policy makers tienen que estar muy con un análisis y diseño de políticas públicas en términos de lo que es exclusión social, vulnerabilidad, cómo crecen estos niños, porque sí hay un ámbito de responsabilidad individual, pero me parece que una persona que crece con todos los medios no puede ejercer la misma responsabilidad individual que una persona que está por fuera del sistema. Pero también la ciudadanía quiere una respuesta inmediata. Para la ciudadanía, la democracia no es
el abstracto del principio de separación de poderes, no es el abstracto de que hay una constitución, sino es el abstracto de que quiero una posta médica, quiero una carretera y quiero que cuando me vaya a trabajar no me maten o cuando mis hijos salgan a estudiar tampoco corran ningún tipo de riesgo. Entonces, cuando suceden estos hechos, yo creo que hay que tener la doble mirada de la mirada estratégica de largo aliento de la solución del problema de fondo, pero también de la inmediatez, de qué hacemos para que la ciudadanía sienta, sepa y perciba, porque en la política también hay una cuestión de percepciones que son importantes y que tengan un arraigo hasta el sistema democrático. Y yo solamente cerraría esto porque mi país, o sea, Perú, al igual que Colombia, es uno de los países que tiene mucha influencia en el narcotráfico. Y ese es un tema, México lo ve, uno lo ve de manera mucho más abierta, pero yo quisiera escuchar en el caso de Ricardo, por lo que ha ido él interviniendo, ¿cuál es la mirada un poco estratégica de respuesta de la penetración del narcotráfico a la política institucional, ¿no? O sea, en Perú hemos visto de cárteles o narcotraficantes financiando políticos, financiando a legisladores en determinadas campañas, compran votos para determinados proyectos de ley, hay o tienen influencia en las instituciones y cometen actos de intimidación a fiscales, a jueces o a policías, ¿no? Entonces, hay una cuestión que este es un debate muy abierto en el Perú, el tema de la influencia del narcotráfico. Nosotros tenemos asociado ya los remanentes del terrorismo en la ceja de selva, del terrorismo de lo que fue Sendero Luminoso en la ceja de selva, al cultivo de coca ilegal para, para el narcotráfico. Entonces, esa es una pregunta que también creo que debería estar abierta en este tipo de debate, ¿no? Bueno, Bueno, bien breve, Constanza, así sí, vamos te doy finalizando. Y 1 minuto y medio. me Dale. parece que necesitamos una segunda parte de esto. En Sí, primer sí. lugar, lo que decía Diego Escalante, tan brillantemente, es algo que debe estar claro. La Argentina se debatió en el 2023 en las elecciones presidenciales que Rosario, que era una ciudad tranquila, la Chicago argentina, pero que pasó a estar cooptada por la confluencia de rutas terrestres e hídricas por la hidrovía, en 44, llegó a tener 44 muertes cada 100.000 habitantes y hoy bajaron un 73% en tan solo 11 meses, no por arte de magia, por políticas públicas. Y lo que se dirimía en Argentina era si el resto de Argentina iba a ser como Rosario, pero no se hablaba de que Rosario se iba a pacificar. Cuando hablamos de pacificar, estamos hablando de nunca pautar ni pactar con las organizaciones criminales, sino que el Estado, lo mismo que cuando se ejecuta algún miembro de partidos políticos del que sea, o del Poder Judicial, o funcionario o fuerzas públicas, y tiene una vinculación con el narcotráfico, nosotros tenemos lo mismo que tiene Perú, lo mismo que tiene Ecuador, tenemos un código penal que deja bien claro que eso es un delito. Y eso, si es un delito, tiene que estar fuera por una conducta asocial que hace daño al resto de la sociedad por su peligrosidad. Ahora bien, lo que se hizo en Rosario es coordinar jurisdicciones con esfuerzos y desde luego que hay aciertos, hay errores, pero sin lugar a dudas hay una voluntad de todos de que sea una ciudad vivible y que las mafias no dominen el espacio público y que el espacio público sea de los ciudadanos y no de las mafias y que no sea como pasó en la pandemia el modelo de que las mafias se encarguen de distribuir las vacunas, la comida y sustituyan al Estado. El Estado no puede ser sustituido jamás. De hecho, en el último video este que hablamos, se había hasta una retórica en la que no, en favor de los pibes, acá lo decimos a los pibes cuando juegan al fútbol en los potreros, en las plazas, no, a los pibes los cuida el Estado, no los cuidan los mafiosos con sus pistolas mal habidas ni con sus armas desviadas del sistema legal. Por otro lado, cuando hablabas del puerto de Chancay como temas atrás, desde luego, se está armando toda una infraestructura de conectividad, no solamente de la ruta de la seda digital, sino también terrestre y sus producciones de China y todos sus socios, facilitada por acá también por la cooptación de élites y que es lo mismo que decir corrupción y financiamiento de elecciones y que tenemos que estar muy atentos que eso pueden ser rutas de desafío al régimen liberal y cuando hablamos de régimen liberal, hablamos de democracia y derechos humanos en serio, no los de la memoria de hace 50 años, de los que
quieren una justicia personal para vengar a otros, sino la memoria completa y la que todos buscamos de que todo aquel que nazca tenga derecho a una vida, como aquel que envejece tenga derecho a gozar de todo lo que se esforzó. Y finalmente, respecto a la cuestión del Atlántico Sur, creo que tenemos que forjar desde todos nuestros países esta voluntad de hacer sabiendo que va a ser de un flujo marítimo muchísimo mayor y eso va a implicar gran parte del comercio internacional. No solamente cooperación entre los países, sino unidad de esfuerzo entre las agencias, las propias jurisdicciones de los países y transnacionales, y buscar también, por sobre todas las cosas, generar un Quad o algo de seguridad transnacional. Y en otro plano, nuestros países, a partir de las élites que estamos conversando y los think tanks liberales, tiene que tener una narrativa irrestricta y permanente de defensa a los valores liberales del Estado de Derecho, que son la justicia, el libre mercado, el respeto a la libertad y las libertades individuales y por sobre todo el Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Estamos cerrando. Nos queda un minuto para Diego, un minuto para Oscar. Así que les abro este espacio final para, bueno, para sus reflexiones, últimos comentarios. Diego. Gracias, Constanza. Sí, a ver, yo creo que coincido, creo que hay que armar una segunda edición de esto, pero quiero volver sobre el tema del regionalismo, que me parece que allí tenemos una necesidad importante de reflexión, ¿no? Digo, la región perdió muchísimo en términos de cooperación y en términos de los procesos de integración, debido a que finalmente las agendas se dispersaron demasiado y se dispersaron a manos de perspectivas demasiado ideológicas de la integración, pero al final del día lo que se requiere, por lo menos en términos de seguridad, es fortalecer los mecanismos de cooperación, porque sin ello estamos viendo que los estados han perdido capacidades de operación y de respuesta por sí mismos cuando se requieren coordinaciones mucho más fluidas y mucho mayores, ¿no? Qué sé yo, en el caso del Ecuador, lamentablemente, las dinámicas de cooperación con Perú y con Colombia, por ejemplo, tienden a ser muy tácticas, pero en términos estratégicos tienden a ser sumamente débiles, ¿no? Entonces, claro, se puede cooperar sobre cierto operativo en cierto punto determinado de la frontera, sobre un hecho específico, pero estratégicamente hay poco trabajo y creo que ahí es donde se necesita reconstruir algún tipo de mirada que permita afrontar estos problemas comunes, ¿no? Gracias, Diego. Oscar. Muchísimas gracias, Constanza. Yo solamente cerraría reafirmaría lo que han dicho los dos panelistas anteriores. Yo creo que en el mundo académico y la red de think tanks o fundaciones que se dedican al análisis político que está o que sostiene luego el diseño de políticas públicas, tiene que permear de manera transversal en todos los partidos lo que decía Ricardo de el compromiso restricto con el Estado de Derecho, que todas las respuestas que se den a estos fenómenos, que son un cuestionamiento hacia el Estado, tienen que darse respetando la ley, respetando las libertades individuales y las garantías individuales de los ciudadanos frente al Estado, ¿no? Y yo también creo que hace falta una mirada de largo aliento, una mirada más estratégica, una mirada que combine las respuestas inmediatas al fenómeno de lo que sufre el ciudadano con una mirada más de largo aliento, más estratégica de visión de Estado, teniendo en cuenta sobre todo que la mayoría de ciudadanos latinoamericanos o hispanoamericanos ya son proclives a ceder lo que sería democracia por seguridad, sí, por simple seguridad. A eso hay que darle la vuelta con narrativa, con ideas y con políticas públicas bien diseñadas. Les agradezco a los tres por participar en este ciclo de Cómo Pensamos Hispanoamérica. Gracias, Diego, Oscar, Ricardo. Ha sido un gusto escucharlos y estoy segura de que tenemos que seguir trabajando, debatiendo y discutiendo sobre este tema. Así que hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Constanza, un gusto, Gracias. Oscar. Chao, Ricardo. Gracias.